Amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Agradecemos a quienes se conectan a esta hora a través de clase 91.5 FM en el estado Aragua, también en Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire, y a través de @noticiascanali en Instagram podrán ver esta transmisión en vivo para conversar con Ricardo Ríos, analista político y diputado a la Asamblea Nacional, quien le agradecemos que haya tomado un tiempo para estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, un mal tiempo porque está lloviendo. Un tiempo de lluvia, además. Sí. Que además significa un sacrificio doble porque salir de la casa con lluvia no es tan fácil tampoco. Sí, y yo me vine en mototaxi, así que demasiado sacrificio juntos. Pero llegó la hora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y queremos iniciar porque ya faltan solo 48 días para el proceso electoral pautado por el Consejo Nacional Electoral para el 28 de julio. El día de ayer se chequeó la maquinaria 1x10 del buen gobierno, según el presidente de la República, pero además hizo un lanzamiento de esta estructura política llamada ahora el 1x10x7. Sí. ¿Por qué tiene que ver esto? El gobierno nacional siente, bueno, no dice el gobierno nacional, debería decir el PSV, porque esa estrategia el candidato no del es partido. del gobierno nacional, es del partido de gobierno. Ellos confunden ese vocabulario de manera interesada, pero son distintos. Entonces, en realidad el lanzamiento lo hace Maduro como presidente del PSV, no como presidente de la República. Siente que su movilización interna ha mermado fuertemente, le ha costado motivar a su militancia a que se incorpore a la campaña, no es recibido masivamente en ninguna parte y hay resistencias internas importantes en el PSV que como buen partido organizado en las estructuras clásicas del leninismo nunca discuten en público, todo es de la puerta de la casa para adentro, pero dan signos de preocupación organizativa y lo interesante del cuento es que actúan sobre ella, no se quedan a la merced de las heridas. Eso es un llamado importante a la oposición aquí, a las oposiciones, porque esta es una campaña muy compleja, esta es una campaña que tiene mucha expectativa nacional, además está ocurriendo en el marco del año más electoral de la historia de la humanidad. Increíble la cantidad de cambios electorales que han ocurrido y van a ocurrir hasta diciembre, y entonces todo el mundo está muy pendiente de los cambios electorales y el gobierno, el partido de gobierno también va sintiendo que el peso electoral y esa sensación de cambio expresada en las encuestas ocurre puertas adentro del partido. Yo creo que 1x10x7 y van a empezar a ponerle más apellidos a esa movilización, habla de que el 1x10 no les funcionó. Ahora, pero ¿por qué está ocurriendo esto? Según sus palabras nos dice que no está siendo recibido por multitudes cuando llega a los diferentes puntos del país, pero nos muestran otra realidad, nos muestran una cantidad de gente que cuando el presidente de la República llega a los puntos donde lo hemos visto, es abrazado por una población que aparentemente pudiera estar simpatizando con su candidatura. No, sin duda que Maduro tiene gente que lo quiera, eso no hay, eso negarlo es querer negar el color del cielo, yo qué sé. Maduro tiene una base social, es el presidente del partido más grande del país, es el presidente de la República, tiene una estructura financiera poderosa para atacar las elecciones, no es un candidato débil ni desconocido. Yo lo que digo es que de las grandes mayorías que ellos movilizaron, como en particular la última elección, la del 18, que le fue favorable y empujada además por la política de la abstención de ciertos sectores de la oposición a lo que tenemos hoy, hay una gran diferencia. A eso es lo que me estoy refiriendo, a que hay una merma, no que desapareció Maduro, pero la merma lo van notando. Es muy común, además, que la gente tenga una especie, hay gente, porque no puedo hablar de la gente, hay gente que tenga un fuerte resentimiento con el deterioro de la situación económica que nos viene atormentando a todos del 18 para acá, hiperinflación, escasez, ansiedad social, no ha sido cómodo el aislamiento. Pero se ha ido recuperando definitivamente porque ya no hay una escasez, hay una oferta de productos
que incluso del mismo producto se pueden ver diferentes marcas en los supermercados, no son los bodegones como estaba ocurriendo, sino que ya en los supermercados hay 3, 4 marcas de café, 3, 4 marcas de leche, Más por marcas ejemplo, de café. muchísimas de café, porque ahora hay Sí. emprendedores gourmet con sabores. Entonces, Exacto. esto está ocurriendo en un país que aparentemente está en una situación económica difícil, pero que también es víctima de una guerra económica y además de un bloqueo. Y de las sanciones. Yo creo que hay que picar las aguas en la reflexión política venezolana entre quienes repudiamos las sanciones y quienes las apoyan. Yo creo que creer que la solución económica o política en Venezuela pasa por hacernos ver el hueso, no estrangularnos económicamente, es para mí una visión antinacional y además inhumana. Yo no creo que así se deba hacer política. Yo tengo posición clara sobre eso, pero es muy claro, fuere cual fuere la razón, que los salarios de los maestros son muy pobres, que los profesores universitarios no existen, que se ha desmantelado la educación, que se ha desmantelado la salud, y eso lo recibe la gente a diario. Puede que el origen tenga explicación múltiple, entre ellas con protagonismo fundamental las sanciones, pero también la mala gestión. Nadie obligó, no hay sanción que haya obligado al desfalco cometido por Tarek El Aissami en PDVSA. 23.000 millones de dólares no hubiera resuelto el problema casi todos los colegios de Venezuela, colegios públicos, las escuelas y liceos en todo el país. O sea, no es que ha sido solamente la causa de las sanciones, es que también la gestión interna ha sido muy débil. Hablaba de las oposiciones, Sí, hablaba de claro. varias oposiciones, pero hay un candidato de la oposición que No, fue hay un como candidato un de bateador oposición. designado luego de unas elecciones primarias de una candidata que resultó electa, pero que no tiene la capacidad de ser electa porque tiene una inhabilitación política para ejercer cargos públicos. Hay un diputado, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Timoteo Zambrano, que hace 2 años propuso que se escogiera un candidato por consenso y que cada quien expresara su fortaleza en una mesa de negociación. Bueno, como cada vez que sale una idea novedosa, le cayó todo el mundo encima, lo criticaron, etcétera. Pero eso fue lo que hizo la PUT, la Plataforma Unitaria Democrática, que antes se llamaba MUT. Hicieron una primaria, un sector de las primarias se hizo muy poderoso, demostró que los otros partidos eran muy débiles, sobre todo organizativamente, los arrasó, pero cuando les tocó coger candidatos tuvieron que sentarse y armar un consenso con un señor Adeo, y un señor que no tenía una larga trayectoria como activista político. Y ahora, ¿qué va a pasar con ese candidato de ese sector? Porque está haciendo campaña, pero no está haciendo campaña, porque quien lo está llevando es una candidata que sigue recorriendo el país, que no es candidata. 7 de la mañana, 37 minutos, seguimos conversando al regreso de la pausa con nosotros, Ricardo Ríos, analista político y diputado de la Asamblea Nacional. Estos puntos de vista, no se vayan. Bien, continuamos con más de Primeras Noticias. Nos acompaña Ricardo Ríos, analista político y diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, queríamos conversar con usted. En la parte anterior lo dejamos como en el aire. Este candidato que no es candidato, que es un candidato designado, una candidata que está haciendo campaña pero que no es candidata porque no está habilitada para ejercer cargos políticos. ¿Qué está ocurriendo allí? Porque además hay otros candidatos. Sí, claro, hay muchos candidatos, pero lo más asombroso que tiene esa campaña que está desarrollando este sector de la oposición es que quienes apoyan al mundo lo apoyan porque no se parece a María Corina. Si usted lee los análisis políticos que hace, no sé, Simón García, hay una lista grande de generadores de opinión, porque para ese segmento de opinadores el extremismo ha sido, el extremismo representado por María Corina Machado, ha estado en el centro de la gran cantidad de errores de la oposición, de ese sector de la oposición venezolana que la ha reducido a un rincón. No se olvide que en el 2015 se ganaron casi 2/3, bueno, se ganaron más de 2/3 de la Asamblea y tuvieron que quitar esa mayoría en el TCJ. Podríamos discutir
validez o la legitimidad de esa decisión, pero lo cierto ocurrió. es que numéricamente la expresión del electorado dio para 2/3, una victoria descollante. Todo eso Pero es que hizo Asamblea Nacional, un gobierno interino, Es un que gobierno paralelo, ahí es donde una situación que nos trajo bueno, como en el consecuencia medio, en mayor el medio escasez. del triunfo del gobierno interino pasaron 5 años con muchas cosas en el medio. Y las cosas en el medio lo que hacían era deteriorar aquel triunfo. Por ejemplo, yo recuerdo el absurdo, porque no tiene otro nombre, de que el primer presidente de la Asamblea le diga al presidente de la República que lo va a tumbar en 6 meses. Es verdad que no lo dijo así, pero dejó la sensación pública de eso. Y él sabía lo que estaba haciendo. O sea, eso es ya comenzar a derrochar una victoria que debieron consolidarla, no la consolidaron. Lo que le digo del extremismo es que la consigna central, que antes era Chávez vete ya, la tradujeron en Maduro vete ya, quemando, derrochando, no prestándole atención a la cantidad de expectativas políticas abiertas con la campaña que los llevó al triunfo en la Asamblea Nacional. Eso se perdió. Y después, bueno, dice siempre que los dioses ponen loco a quienes van a perder, entonces fueron deteriorando cada vez más. De ahí saltaron a Naguarimba, a la elección del 16 de julio, junio, no me acuerdo, era un 16, derrocharon el referéndum, no le prestaron atención a las elecciones de gobernador, que eran los que tocaba inmediatamente para consolidar ese triunfo, después pasaron a la abstención, después al interinato, y después, bueno, quebraron monómeros y sigo, o sea, se perdieron en un laberinto de torpeza y resucitaron en las elecciones de gobernador dividiendo. Pero además con 4 gobernaciones, no son muchas tampoco las que obtuvieron. Pero si no hubieran hecho la actitud sectaria con la que entraron a la gobernación, se pudo haber ganado 13 o 14. Si usted suma, el gobierno quedó de segundo. El partido de gobierno quedó de segundo en esas elecciones a nivel nacional. Ahora, ¿qué está pasando el día de hoy con el tema político-económico de Venezuela? Porque si bien tenemos alguna situación económica que se ha originado en el bloqueo, se ha originado en estas sanciones que ha impuesto el gobierno norteamericano, también tenemos un dólar que se ha mantenido estable durante los últimos meses, durante las últimas semanas, y que el gobierno nacional intenta mantenerlo allí para poder contrarrestar la inflación en Venezuela. Ha habido un cambio de política, eso es notable. De allí que vengan sectores del chavismo a denunciarlo como una concesión al monetarismo y gente que era publicista en el sentido de que promovían las ofertas políticas del chavismo, lo critican como traición y usan palabras fuertes y se han retirado. Hay un cambio en la política, hay un cambio en la política económica. ¿Para bien? Para bien, claro. Venezuela detuvo la caída del PIB. Nosotros tuvimos una caída del PIB peor que cualquier país en guerra. O sea, antes de la pandemia hasta después de la pandemia, bueno, no sé si ustedes lo recuerdan, pero yo vi gente comiendo mango en la calle porque no tenía plata para comer. Por aquí, por cierto, en esta zona hay bastante mango. Es decir, nosotros vimos el fondo, vimos la hiperinflación más larga de la historia. Nos quedamos sin luz, nos quedamos sin agua, nos quedamos sin educación. Nosotros hemos tocado fondo y ningún país toca fondo, pero nos acercamos al fondo y empezamos una recuperación muy lenta. La industria petrolera dejó de producir 200.000 barriles para pasar dicen 600, dicen 800. Las cifras de la industria petrolera siempre son ocultas, no solo la de Venezuela. Y esa sensación que hablábamos antes de que hay varias marcas de café, de que uno consigue medicamentos en la calle, pues eso le da tranquilidad al venezolano. Y eso es lo que deberíamos transitar dentro de la campaña electoral. O sea, que económicamente ha acertado las políticas del presidente de la República y el presidente y su equipo político. Sí, bueno, aciertos ha tenido, eso es indiscutible. Y en particular la estabilización del dólar. Lo que pasa es que ha sido un costo muy alto y no hay que olvidar que los países deben marchar más o menos armónicamente en sus diferentes áreas. Si usted le dice a cualquier persona que viva del salario que estamos viviendo bien o que la situación económica se estabilizó, lo menos que le va a poner es una sonrisa compasiva cuando no un tono mayor. Entonces, el proceso económico sabemos que redunda lentamente. Recientemente, no sé si lo vieron, un maestro que vende chicha,
que se hizo viral, bueno, ahí hay una crítica profunda en la situación económica. Él lo dice con una inocencia sorprendente, apoyando a Maduro, lo dice con mucha sinceridad, es que usted sabe que con estos salarios no comemos. Y es que ese... Nos ha llevado a reinventarnos, nos ha llevado a buscar de claro, alguna manera porque, cómo sobrevivir, porque quizás el venezolano estaba acostumbrado a que con un sueldo, incluso en algunos cargos políticos y públicos, con una quincena te comprabas un carro, un apartamento en Margarita. bueno, yo no sé cuándo pasó eso, porque yo soy empleado público. Y no le ocurrió. No, que va, ese cuento del está barato y no sé qué. Y dame dos, y Margarita era en Miami, Venezuela. Eso tiene más que ver con la ideología que con la verdad. O sea, aquí ha habido sectores depauperados. De toda la vida. Toda la vida. Aquí Venezuela alcanzó niveles de pobreza importantes. Lo que pasa es que llegamos, como le dijo, muy cerca del foso. Y entonces allí la cosa se puso más dramática. Pongan la cifra que pongan, aquí se fue un gentío en migración económica, no política. Pero están regresando. Muy poco, ¿sabes? Y eso es un problema bien complejo, porque muchos se han casado con extranjeros o extranjeras, muchos han logrado estabilidad y no se atreven a venir, muchos vienen, sondean y se regresan. Recientemente estuve con 2 hijos de colegas que me decían, bueno, estoy asombrado que ahora todo el mundo ve el celular en el carrito, en la camioneta, es decir, que la sensación de inseguridad se ha reducido. Que es lo importante, en la inseguridad más importante que la propia seguridad es la sensación que la gente tenga con eso. Y eso ha disminuido. O sea, hay cambios en positivo. O sea, hacer política no es catastrofismo. Anda diciendo la peor desgracia del mundo ocurrirá el 29 de julio si yo no gano. O sea, son estrategias electorales. Y yo no sé cuál es la validez, pero la usan. Pero el razonamiento cotidiano requiere, digamos, de una... tiene una entrada transicional, no es tan rápido. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Es momento de hacer una nueva pausa. Regreso, conversamos con Ricardo Ríos, analista político y diputado de la Asamblea Nacional. Vamos a hablar del tema electoral y las razones por qué acudir a las urnas el 28 de julio. Ya venimos. Bien, continuamos con más de puntos de vista. Nos acompaña Ricardo Ríos, analista político y diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, ¿por qué acudir el 28 de julio a las urnas electorales? ¿Por qué esa juventud debe inscribirse y votar? Bueno, el peor enemigo de la democracia son las personas que llamen a la abstención, que comiencen a levantar sospechas sobre los resultados, que digan si yo no gano esta elección no vale. Porque para mí la clave de la conciencia democrática es el voto. El voto es el principal instrumento de cambio del ciudadano. Uno solito ahí sentado diciendo, Maduro lo hiciste bien, te apoyo, Maduro lo hiciste mal, te castigo, o fulano, yo creo en tu programa y yo creo que contigo vamos a cambiar. Yo promuevo la candidatura de Antonio Carri fundamentalmente por su oferta educativa. Y yo creo que la promoción de la educación ciudadana es mucho más importante que la conflictividad. Está hablando de transiciones, de persecuciones. Pero tiene un lenguaje de enfrentamiento, de confrontación. El día de ayer en Villa de Cura decía que era el gallo correlón. No, bueno, ese es un debate que lo que pasa es que él pidió un debate conceptual, programático con la presidencia de la República. El presidente le dijo Pataruco, que es el gallo más trenco, débil y tal, correlón, y él le respondió con otro vocabulario popular, típico de las galleras. Yo no creo que eso sea lo que yo quiero que se debate, quiero que debatan programas, pero bueno, las elecciones... Decía Felipe Mujica que candidato no es gente, la gente se apasiona mucho, se les va la lengua, y de eso disfrutan mucho los hacedores de titulares. Pero el centro de la propuesta es que yo creo que los venezolanos merecemos un debate presidencial. Ya los rectores de varias universidades han ofrecido sus instalaciones para que eso ocurra. Ahora, que lo haga el CNE, por ¿quiénes supuesto participarían en ese debate? Los candidatos que tengan 10 candidatos, más el otro candidato, más el candidato oficial. No, el oficial y los inscritos, ¿quién va a participar? Los 12 completos.
No, son 10, ¿no? 10 más, bueno, 12 con Edmundo y Porque el vale por Maduro. 2, bueno, pues eso es problema de él. No, eso no vale. Yo puedo tener un buen sparring, pero el que pelea es el boxeador. Eso no hay punto medio ahí. El que tiene que subir, si tiene algo que decir el mundo. Hasta el 18 de este mes hay chance de declinar las candidaturas Sí, para irse, por pero lo menos en no, Consejo pero no Electoral. cambian la foto. Eso es Eso es importante. importante decirlo, pero sí podrían esos votos sumarse a otra intención Siempre política. y cuando estén inscritos. Ahora, ¿usted cree que esto ocurrirá? ¿Habrán candidatos que declinen sus nombres? Todavía hay muchas conversaciones, hay gente que está evaluando si vale la pena seguir haciendo campaña. No, recuerde que esta campaña tiene un correlativo el año que viene, que es el 2025. Las organizaciones políticas están participando en las elecciones, mirando también al 25, para que sus organizaciones de base puedan aspirar a la gigantesca elección que allá se va a dar de concejales y diputados, gobernadores y alcaldes. Entonces, esa es una forma de ver la participación, no necesariamente ganar, sino consolidar la organización para el 25. Creo que esa gente no se retiraría. Otros que han centrado el crecimiento de su partido alrededor de personalidades están reflexionando si vale la pena gastar el dinero o no, porque es muy costosa las campañas electorales. No, depende cómo se haga, porque haciéndola Tú la haces, desde una casa no creo que sea tan costoso. hazlo, Haciéndola por internet no creo que sea tan hazlo, costoso. hazlo, eso no sé. Cuando empiece la pasión y mira, no hemos llegado a las redes sociales de Villa de Cura, tú vas a ver cómo empiezas a necesitar plata. Eso es así. Y hay otros que están como caimán en boquecaño diciendo ahí, yo soy muy bueno. Si retiran el mundo, yo estoy a la orden, con el mascotín así como los jugadores de primera base. Hay una opción, y es que se espera que la Asamblea Nacional pudiera, No, el la Tribunal TCJ, Supremo de Justicia sí. se pronuncie en cualquier momento con respecto a esa candidatura y a la tenencia o no de la tarjeta. La validez de la tarjeta de la MUD tiene debilidades. Ahí ya está el problema de la doble militancia, que es ilegal. Yo no sé por qué, pero es ilegal. La forma como se inscribió la tarjeta y los representantes y dueños de la tarjeta, porque uno es de PJ y el otro es de Voluntad Popular, o era, no se sabe. Y entonces ahí hay vericuetos legales a hurgar. Pero lo que hay en puerta es una decisión política, porque como es natural en toda la campaña, hasta el más pequeño de los candidatos dice, yo voy a ganar. ¿Política y no judicial, esa decisión? Bueno, jurídica, dices tú. Sí, bueno, las decisiones electorales son fundamentalmente políticas, eso no hay duda. Y va a haber cálculo político, pero también, digamos, por pura decencia habría que preguntarse qué tan bueno es tener una elección con hueco jurídico. Es una discusión compleja, lo que quiero decir. El 28 de julio hay un proceso en el que algunos dicen, si gano yo, represento el cambio, el progreso, y otros que dicen, profundizaremos lo que venimos haciendo. ¿Cuál es la opción para el venezolano? Los venezolanos tienen como opción participar. Hay opciones variadas. Hay opciones que pueden tener incluso a futuro, no tienen por qué ser un triunfo inmediato. Hay opciones que van creciendo, que es interesante con la desaparición del mundo de la campaña en las últimas 2 semanas. Opciones de la oposición también han subido su perfil. Lo importante allí es, si usted cree que debe continuar el gobierno, vote. Si usted cree que debe cambiar, también vote. Si usted cree que debe haber una transición violenta o una transición consensuada y constructiva del país, en particular, por ejemplo, poniendo como centro el debate de la educación, vote por Ecarri. No estoy llamando a votar porque eso es ilegal, cuidado. Solo digo la visión general. Entonces, que lo muy importante es que el venezolano retome su condición de ciudadano, la venezolana retome su condición de ciudadana. Ser ciudadano es votar y ejercer su derecho. El próximo fin de semana hay un simulacro electoral. Ya la Sí. maquinaria de la Alianza Lápiz se encuentra activada para esto. Yo soy de avanzada progresista. O de avanzada, bueno, pero da el apoyo a Carri. Sí, claro, en términos electorales, Carri es el candidato que tiene más tarjetas atrás, tiene 6. Pero sí, nosotros de esos simulacros nosotros participamos y nos hizo mucho bien porque vimos muchas debilidades nuestras en el referendo de lo del Guaysequibo.
Ajá. Y ahí eso nos permitió ver cuántos huecos teníamos en la movilización del padrón ¿Es electoral. necesario entonces? Ah, no, y que participar con todos los hierros. Eso nos permite corregir hasta gratis un poco de fallas organizativas que tenemos. ¿El Consejo Nacional Electoral es un ente para confiar en este proceso? Yo creo que es un ente que técnicamente es confiable. Yo estaba ahí de observador, testigo, técnico, Miembro de ya mesa. no sé cuántas cosas estaba allí, y yo estoy convencido que si usted vota por Manuel, a Manuel le cuentan el voto. O sea, voto emitido, voto contado. No hay trampa en esa dirección. La gente que habla de fraude, la gente que habla de trampa, está promoviendo la no participación. Y la no participación, ¿a quién favorece? Al que quieren cambiar. O sea que, paradójicamente, los sectores más radicalizados del país que pretenden, no radicalizados, sino extremizados, que pretenden invocar a la abstención, están llamando a votar por Maduro. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí, muy agradable. Se fue muy rápido el tiempo. Era Ricardo Ríos, analista político y diputado de la Asamblea Nacional. Amigos, gracias también por su sintonía, quienes a esta hora nos sintonizaron a través de Clase 91.5 FM en el estado Aragua y también de Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire. A quienes nos sintonizaron en @noticiascanalí, recuerden que también lo pueden ver en las siguientes emisiones y en nuestras redes sociales. Los esperamos mañana, 6:30 de la mañana, con una nueva edición de Primeras Noticias y a las 7:30, Puntos de Vista. Que tengan feliz fin de semana.